Dale, Diana, tú primero. Antes que te ganen las ideas. Ok. Adelante, Ricardo. Sí, ingeniero, ya lo estoy escribiendo. Gracias.
Y que prenda su micro. Estoy hablando solito desde hace rato. El presupuesto financiero consiste en fijar los estimados de inversión de venta, ingresos varios, para elaborar al final el flujo de caja que mida el estado económico y real de la empresa. Este presupuesto financiero comprende además el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, el flujo neto, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa a la empresa, lo que le llaman caja final, caja inicial y caja mínima, que son los recursos para operaciones cotidianas dentro de la empresa, los recursos, el dinero que se requiere para operar en día a día, principalmente. Un presupuesto financiero incluye estos otros. El presupuesto de inversión de capital comprende todo el cuadro de renovación de máquina y equipo que se ha depreciado por su uso constante y los medios intangibles orientados a proteger las inversiones realizadas, ya sea por altos costos o por razones que permitan asegurar el proceso productivo y ampliar la cobertura de otros mercados. Dentro del presupuesto de inversión del capital está lo referente a las compras de activos tangibles y a la compra de activos intangibles. Sabemos que los activos tangibles tienen que ver con toda esta maquinaria y equipo. Las compras de activos intangibles podrían ser desde contratar seguros de cobertura para las instalaciones, etcétera, ¿no? Principalmente. Dentro de estos presupuestos está el presupuesto de ventas, que es la predicción de las ventas de la empresa, que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa. Este cálculo se realiza mediante los datos de la demanda actual y futura. Tiene que ver con investigación de motivación. En este punto se elaboran técnicas especiales de investigación de mercado que se llaman investigación de motivación. Para medir la motivación del cliente, muchas compañías requieren que sus vendedores preparen estimaciones anuales de ventas de los productos, ya que conocen mejor las condiciones locales y el potencial del cliente. Es decir, esta información que resulta de esta investigación de motivación es la que me dice las ventas potenciales que podemos estimar. La base sobre la cual descansa el presupuesto de ventas y las demás partes del presupuesto maestro es el pronóstico de ventas. Si este pronóstico ha sido elaborado cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal serían mucho más confiables. Por ejemplo, el pronóstico de ventas, como ya vimos, suministra los gastos para elaborar los otros presupuestos que están esquematizados en el bloque anterior. Producción, compras, gastos de ventas, gastos administrativos. Es decir, el presupuesto de ventas es crucial para poder estimar o tenerse como referencia y a veces como base misma de las estimaciones para las demás operaciones de la organización. En cuanto al presupuesto de producción, son estimaciones que se hallan estrechamente relacionadas con el presupuesto de venta y los niveles de inventario. En realidad, el presupuesto de producción es el presupuesto de venta proyectado y ajustados por el cambio en el inventario. Primero hay que determinar si la empresa puede producir las cantidades proyectadas por el presupuesto de venta con la finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra ocupada. Y esta es una cuestión por sí lógica. Es decir, yo podría establecer un presupuesto de ventas enorme, muy amplio, o sea, de un gran alcance, pero este va a estar supeditado o sometido a la capacidad real de producción. Yo no puedo proyectar ventas que van más allá de la capacidad que tengo para producir esos artículos con el objeto de venderlos, ¿no? Entonces, hay que balancear o tratar de establecer cuáles son los alcances reales primero del área de la capacidad de producción para respaldar los proyectos de ventas. Es decir, y al revés, el área de ventas tiene que tener conocimiento de cuál es la verdadera capacidad en la que puede él comprometer a la empresa
De lo contrario, tendríamos que implicar en ese presupuesto, pues, los costos de mano de obra, es decir, saber que vamos a pagar tiempos extras, saber que vamos a tener que contratar más personal en algún caso, y todo lo que va a implicar costos adicionales, tanto en mano de obra como a lo mejor en otros presupuestos que se desprendan también de este mismo. Entonces, esa es la parte interesante que hay que considerar. El plan de ventas sí es fundamental, es la punta de lanza de todos los presupuestos de la organización, pero a la vez también debe de ser lo suficientemente realista para no comprometer a las demás áreas y ocasionar costos adicionales que pudieran salirse de las expectativas de la organización. El presupuesto de mano de obra es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de satisfacer los requerimientos de producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye en el presupuesto de costo indirecto de fabricación. Es fundamental que la persona encargada del personal lo distribuya de acuerdo a las distintas etapas del proceso de producción para permitir el uso del 100% de la capacidad del trabajador. ¿Qué componentes lleva el presupuesto de mano de obra? Debe llevar estimaciones sobre el personal en diversas áreas, las cantidades de horas requeridas o disponibles o reales en el área de trabajo, lo mismo para el trimestre y el costo por hora unitaria, que este valor representa cuánto cobra por hora cada trabajador y obviamente determinar las horas hombre que se consumen en el área de producción, ¿sí? Y obviamente esto también va ligado con las horas requeridas para producir tal cantidad o cierta cantidad de artículos o de productos o servicios de acuerdo a lo que se venda. Entonces, este presupuesto de mano de obra dice, bueno, para producir los volúmenes de ventas que están proyectados en el presupuesto de ventas, pues yo voy a requerir tantas horas hombre, ¿sí? Y al trimestre, pues voy a requerir tantas más. Y el costo que me va a tener por cada hora de producción es tanto. Y a partir de ahí se van a generar los presupuestos, se hacen las estimaciones. Entonces, con esa información podemos estimar la mano de obra. El presupuesto de gasto de fabricación son estimados de manera directa o indirecta. Intervienen en toda la etapa del proceso de producción. En este caso, son gastos que se deben cargar al costo del producto. Es importante considerar un presupuesto de gastos de mantenimiento, el cual también impacta los gastos de fabricación, como ha sido los comentarios que hemos hecho, la contextualización de estos temas. En el caso de gastos de fabricación, de presupuesto de fabricación, lo que sustenta este presupuesto son las horas hombre requeridas, que son de la información que tenemos también, la operatividad de máquinas y equipos, es decir, cuál es la capacidad o la habilidad de operar las máquinas, cuánto tiempo operan las máquinas por turno o cuánto tiempo está permitido o dentro de las especificaciones de los propios equipos que pudieran operar. Sabemos que hay equipos que pueden operar 24 horas, 365 días del año. Sin embargo, tenemos que incluir los paros por mantenimiento, tanto los preventivos principalmente como los correctivos. Eso me va a dar esta cifra de operatividad de las máquinas y equipos. Yo puedo decir, en un trimestre, de acuerdo a los programas que están establecidos, estos equipos de producción de 300 horas a la semana disponibles para producir, vamos a quitarle 20 horas porque estas 20 horas son de mantenimiento preventivo, ¿sí? Y obviamente hay que considerar en esta cifra de operatividad de las máquinas y también se debe de considerar el stock
de accesorios y lubricantes. Y aquí marca lubricantes, pero vamos a entenderlo como aquellos consumibles que requieren los equipos o las máquinas de producción. Lubricantes, pueden ser accesorios, herramientas, todo lo que consume los equipos de producción para ejecutar su actividad, ¿sale? Desde, hay máquinas que te imprimen una especie de ticket con todos los datos del informe de la máquina de lo que ha fabricado y las condiciones, pues este rollo de papel también se tiene que incluir en este accesorio y consumibles, ¿no? Los presupuestos de costo de producción, estos se estiman de manera específica y también intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de producto. Quiere decir que del total del presupuesto del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad requerida por tipo de línea producida, la misma que debe concordar con el presupuesto de producción. ¿Qué características tiene? Se deben de considerar solo los materiales que se requieren para cada línea y debe estimarse el costo. No todos requieren los mismos materiales. El valor debe coincidir con el costo unitario establecido en el costo de producción. Aquí lo que se está analizando o la información que se requiere es identificar cuánto me cuesta fabricar en determinada línea de producción. Y el costo unitario de cada uno de los productos que salen. Y obviamente este debe concordar con los costos unitarios de producción o por artículo. ¿Ok? Entonces, si yo fabrico, no sé, playeras, si soy una textilera, pues tengo que considerar toda la información que hemos estado analizando. El costo unitario de mano de obra por hora, saber cuántas horas se tarda o cuánto de esa hora se requiere para fabricar un producto en las diferentes estaciones de producción, ¿sí? Hasta llegar al final. Y entonces vemos de manera unitaria cuál es el costo por cada un artículo. Obviamente, puedes tomar una hora, o puedes tomar un turno, o puedes tomar un periodo en el cual tú identificaste la cantidad de productos que se elaboraron, a contabilizar, como ya vimos, las horas empleadas, las horas requeridas, los diferentes salarios que perciben estimados por hora en los diferentes puestos o escalafones de los operadores que intervienen, y en función de eso, pues ya puedes tener un costo unitario por producto, y ese costo unitario debe de ser congruente con el costo unitario que se maneja en el presupuesto global de los costos de producción, es el costo por artículo. El presupuesto de requerimientos de materiales, en este caso, son cálculos de compra de materiales preparado bajo condiciones normales de producción, es decir, lo que responda a las proyecciones de ventas, ¿sí? Y a las capacidades reales de producción, ¿sí? Mientras no se produzca una carencia de materiales, esto permite que la cantidad se pueda fijar sobre un estándar determinado para cada tipo de producto, así como la cantidad presupuestada por cada línea. Esta debe responder a los requerimientos de producción. El departamento de compras debe preparar el programa que concuerde con el presupuesto de producción. Eso también ya lo habíamos comentado. Si hubiera necesidad de un mayor requerimiento, se tomará la flexibilidad del primer presupuesto para una ampliación oportuna y así cubrir los requerimientos de producción, ¿sí? Es decir, si de repente nos llega un cliente importante, un proyecto importante, obviamente se acepta con la correspondiente, con el correspondiente reajuste, tanto para producción, y lo mismo tendrá que ser para el área de compras de materiales, ¿no? También ellos tendrán que tener esa flexibilidad.
Y por eso la importancia de discutir y debatir correctamente todos los presupuestos en función de las expectativas y las proyecciones de ventas. Presupuestos de gastos de ventas. Aquí tenemos que identificar que los gastos de ventas pues, son todos los recursos financieros o económicos que se requieren para llevar al mercado el producto, para venderlo. Este presupuesto es el de mayor cuidado en su manejo por los gastos que ocasiona y su influencia en el gasto financiero. Se le considera como estimados proyectados que se originan durante todo el proceso de comercialización para asegurar la colocación y adquisición del mismo en los mercados de consumo. ¿Qué características tiene el presupuesto de gastos de ventas? Comprende todo lo que implique la mercadotecnia. Es base para calcular el margen de utilidad. Es una de las cuentas que también nosotros debemos de identificar. Es permanente y es costoso. Asegura la colocación de un producto, amplía el mercado de consumidores y se realiza a todo costo. Es decir, no hay forma de no realizar el gasto de ventas. Desventajas, pues es que esto no me genera rentabilidad, es decir, no directamente. Puede ser mal utilizado, podemos gastar o malgastar en cosas que no tengan el impacto. No considera imprevistos, es decir, no está en función de tendencias en el mercado, sino que es parte de una estrategia definida por la propia organización y representa un desequilibrio financiero. ¿Sí? Son costos muchas veces que no nos van a dar, no se van a reflejar, al menos no de inmediato, en una cuenta específica que lo compense, sino que quedan así como un gasto necesario. Por otro lado, el presupuesto de gastos administrativos, considerado como la parte medular de todo presupuesto porque se destina la mayor parte del mismo. Estos son estimados que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal para las distintas unidades o áreas funcionales, buscando darle operatividad al sistema. Características: las remuneraciones se fijan según la calidad económica de la empresa y no en forma paralela a la inflación, es decir, vamos a establecer los salarios y todo eso en función de la capacidad de la empresa, ¿no? Principalmente. Son gastos indirectos, son gastos considerados dentro del precio que se fija al producto o servicio, es decir, no es un costo, no es un gasto que va directamente asignado a un producto o una línea específica o a un servicio, en algunos casos, sino que están dentro de los gastos que hay que agregar al producto o servicio de manera indirecta. Para calcular el total neto, se debe calcular al total de la deducción de las retenciones y aportaciones por ley de cada país. Obviamente hay que considerar estos descuentos o estos pagos que hay que hacer en cuanto a impuestos, en cuanto a prestaciones que se tienen que dar. Entonces, hay que incluirlos en estos gastos administrativos. Y el presupuesto de tesorería, que se formula con la estimación prevista de los fondos disponibles en las cajas que revisamos hace rato, ¿no? Inicial, final, mínima, o máxima y mínima. Bancos y valores de fácil realización, como acciones, también se denomina presupuesto de caja o de efectivo. Presupuesto de capital. Este presupuesto controla las diferentes inversiones en activos fijos, como son adquisiciones de terrenos, construcciones o ampliaciones de edificios, compra de maquinaria y equipos, y este sirve para evaluar alternativas posibles de inversión y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. Este presupuesto de capital es algo que nosotros debemos de considerar como una base para establecer o plantear el crecimiento de la empresa. Es decir, ya sea actualizando la infraestructura, cambiando los equipos obsoletos por equipos nuevos, ampliando las instalaciones de la empresa, ¿sí? Principalmente.
Y este presupuesto es el que nosotros debemos de considerar para ver cuánto se va a requerir y en qué momento para hacer estas adquisiciones de activos para la empresa. ¿Sí? Y hablando en general de los presupuestos, hay presupuestos para el sector público que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el Estado, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos en el Estado, en las entidades de esas características, pues es lo que manejan. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contemplan las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. Por otro lado, pues son los presupuestos de los que hemos estado hablando, presupuestos del sector privado, que son usados para empresas particulares. Se conocen también como presupuestos empresariales y ya sabemos, buscan planificar todas las actividades de la empresa. Nosotros hemos estado trabajando sobre los presupuestos del sector privado, pero es necesario que entendamos que también hay otra forma de presupuestos que aplican en el sector privado y que se establecen dentro de otros términos, ¿no? Y principalmente para darle seguimiento a los objetivos que tiene el Estado. Bueno, hasta aquí esta unidad. Tenemos todavía tiempo para revisar lo demás. Vamos a abrir ahora la última unidad de manera así muy rapidita, que es hablar acerca de benchmarking. Pero antes de esto, vamos a tratar de recapitular un poquito lo que hemos estado revisando, ¿no? Hasta este punto, hemos revisado la parte de los presupuestos, desde saber dónde está la información que se puede necesitar para su elaboración, como son pues estos catálogos de cuentas, entender que lo importante que es el análisis de todas esas cifras y todos esos documentos, y también saber en qué puntos de estos catálogos de cuentas, de estos manejos de documentos por parte del área de contable, de dónde podemos nosotros tomar la información para tener una base en la elaboración de los presupuestos en el área que nos corresponda, o si nosotros somos los responsables de ejecutar el presupuesto maestro para toda la organización, bueno, pues también saber que esa información, dónde está y cómo está clasificada, incluso hasta saber cómo está codificada en un documento que nos puede simplemente imprimir el contador y decir, oye, necesito el estado de las cuentas contables de la empresa y a partir de ahí te voy a dar esta información, ¿no? Y nosotros saber interpretarla correctamente y utilizarla. También hemos visto los elementos que incluyen desde la organización de las partes que lleva un presupuesto hasta su procedimiento para su elaboración, es decir, esa metodología que nosotros necesitamos sistematizar para hacer el análisis previo de cómo hacer el presupuesto y los pasos que debemos de seguir. También nos indican las informaciones importantes que debemos de tomar en cuenta para la elaboración de un nuevo presupuesto. Y por último, identificamos y analizamos a detalle cómo se conforman a su vez cada uno de estos presupuestos, la importancia que tienen para el área, las áreas, y pues conocer también cómo se van integrando cada uno de ellos y quiénes van relacionados entre sí. Entonces, eso es lo que hemos visto en esta parte del análisis de presupuestos. Ahora vamos a ver de rápido esto de benchmarking. Ya sabemos que esta parte es importante para las pequeñas y medianas empresas. Es una fuente importante de conocimiento acerca de cómo operar y cómo sacar provecho de nuestras capacidades, entendiendo cómo funcionan en otras empresas tal vez más grandes, tal vez más importantes, que nosotros pudiéramos ajustar y adaptar a las características de una pequeña empresa. ¿Ok? El benchmarking es un proceso continuo de comparar productos, servicios y diversas funciones, incluso funciones administrativas y operativas,
contra los competidores más fuertes o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Busca al mejor en cualquier parte del mundo y compararse con él para mejorar o es llevar a cabo estudios de referencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo tengo una empresa y ahora quiero implementar como un plan estratégico la entrega a domicilio de mis productos. Pues no sé cómo hacerlo, pero si me apoyo en el benchmarking, puedo buscar a aquellas empresas que se dedican a eso y por medio del benchmarking conocer cómo le hacen y cómo llevan a cabo sus procesos. Eso me va a servir a mí como referencia para poder establecer con bases mi proceso, mi propio proceso de distribución. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿cómo le hace DHL para manejar sus bodegas, para generar sus rutas, para distribuir, cómo programa sus entregas, bajo qué estándares se apoya, qué tipo de controles lleva, ¿sí? Y pues las características de los elementos que requiere, desde los vehículos hasta el manejo de la información de los consumidores o los clientes. ¿Qué objetivo tiene el benchmarking? Encontrar y comprender las prácticas que nos ayudarán a alcanzar nuevos estándares de desempeño, es decir, mejorar. Otorgar poder a sus empleados para que avancen hacia el cambio en las prácticas de trabajo existentes. Es decir, al conocer cómo lo hacen otros, me va a permitir a mí buscar cómo puedo yo mejorar internamente. También me permite basar sus metas en una orientación externa. Pues si yo sé lo que se puede lograr o lo que otras empresas han logrado aplicando sus propios procedimientos, pues yo también voy a poder establecer mis metas en función de las capacidades de mi organización. Concentrar a toda la organización en las metas de negocio cruciales. ¿Qué ventajas me da apoyarme en el benchmarking para desarrollar mi empresa? Aumentar la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes de manera correcta, y desde el principio. También garantizar que las mejores prácticas se incorporen a los procesos de trabajo, es decir, voy a observar y a documentar lo que hacen otras empresas, las mejores empresas, para que yo también los integre elevando mis estándares. Establecer metas con base en hechos me permite ser más realista de mis capacidades. Calibrar la verdadera productividad, es decir, saber si realmente estoy empleando bien mis recursos o estoy cometiendo algunos errores. Y como objetivo final o ventaja final es volvernos más competitivos, es decir, incrementar nuestro valor en el mercado como empresa y obviamente alcanzar esa ventaja competitiva necesaria y sostenible para la organización. Esas son las cosas que me voy a obtener. Ahora, hay varios tipos de enfoques que le podemos dar al benchmarking. Si es un benchmarking por sujeto, entonces vamos a poder hacer benchmarking interno sobre operaciones de negocios semejantes que se desempeñan en múltiples instalaciones, departamentos o divisiones, especialmente en empresas. Es decir, voy a copiar algo de lo que hacen en otra área funcional para mejorar mi área, ¿sí? Competitivo, orientado hacia los productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores directos. Funcional o genérico, dirigido a funciones y procesos comunes para muchas empresas. Las organizaciones comparadas pueden o no ser competidores directos y voy a ver cómo funciona el área de almacenes de la costeña para poder yo determinar cómo voy a manejar mis almacenes aquí en mi mini super, por decir algo, ¿no? Y llevar un control y saber cómo le hacen para tener todo a tiempo, cómo me manejan sus niveles de inventarios, etcétera, porque esa área funcional de esa empresa
aunque yo no me dedique a lo mismo, me puede servir esa información para implementar mejoras en la propia. Otro tipo de benchmarking es por metas. Metas en el desempeño, identificar quién se desempeña mejor con base en mediciones de productividad. Y voy a elegir a esa empresa o a esa área para que yo pueda aprender de ella. El marketing estratégico, estableciendo alianzas de benchmarking, el benchmarking estratégico, con un número limitado de empresas no competidoras en un intento por identificar las tendencias significativas que sean capaces de proporcionar una mayor percepción de las oportunidades de mejoramiento personal. Es decir, me voy a aliar con otras empresas en las cuales no compito para poder tener ese panorama más amplio acerca de dónde están las oportunidades en que yo puedo aprovechar para mejorar, ¿sí? Es decir, aliándome con otras empresas que no sean realmente mis competidores, sino que también estén buscando mejorar en ciertos aspectos. Y el benchmarking enfocado a las metas en los procesos. Significa buscar las mejores prácticas a través de estudios personales y observaciones de procesos comerciales clave, sin importar quiénes sean los candidatos para las mejores prácticas. Es decir, me interesa conocer las etapas o las fases que cada organización lleva en ciertos procesos, principalmente los procesos comerciales clave. ¿Cómo le hacen para comercializar su producto, para distribuirlo, etcétera, sin necesariamente ver que sean los mejores, sino conocer más bien qué generalidades llevan esos procesos de comercialización. ¿Cómo funciona el benchmarking? Primero, se hace el concepto del proyecto y la planeación, es decir, identificar la necesidad y decidir la realización del benchmarking. Determinar el alcance, los objetivos y desarrollar un plan. Es decir, ver hasta dónde me conviene, cuáles son los objetivos que yo persigo de hacer ese benchmarking y posteriormente desarrollar un plan que me permita ir recopilando, como es el punto 2, la información preliminar. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto. Paramos aquí y nos volvemos a conectar a las 9:45, por favor, para cerrar este punto del benchmarking y empezar a escuchar de los que estamos su síntesis de lo que fue su proyecto integrador, ¿vale? Entonces, nos vemos ahorita a las 9:45 para cerrar.